Hola, hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo va la vida? ¿Qué tal esta noche de sábado? ¿Cómo andan por ahí? Bienvenidos. Somos Fuerza Natural, estamos en Radio con Vos y nos ponemos al aire para durante una hora tratar de conectar con lo sustentable, hablar de salud, hablar de sostenible, hablar de las cosas que son recontra importante aunque no estén en agenda, a pesar de que ya en los últimos días y muy a pesar mío, porque tuve la gran ilusión de que nunca, nunca fuera tapa de diario, la situación del sistema sanitario empieza a aparecer en las portadas de los diarios, de los principales diarios del país. Y nos referimos a un tema en el cual este equipo, que hoy hace Fuerza Natural, pero que también hicimos y seguimos haciendo Salud en todas las políticas en distinto formato, hace muchos, muchos años venimos analizando, advirtiendo, contando, explicando de un sistema que en algún momento iba a empezar a colapsar, lamentablemente, y le doy la bienvenida a mi amigo y colega, el doctor Gabriel Barbagalo, con quien hemos hablado largo y tendido de este tema. ¿Cómo estás, Gaby? Bienvenido. ¿Qué decís, Milva? Sí, sí, un tema, la verdad que bastante sensible para nosotros, para los médicos en particular, y también para nosotros, vos y yo, que venimos tocándolo en las oportunidades que tuvimos de comunicarlo, ¿no? Tal cual. Y digo que lamento, Gaby, que esté en la portada de los diarios porque eso nos da la razón respecto de algo que por mucho tiempo y por muchos años, junto con Day Beleza y con Fede López Feijóo, parecía un tema de nicho, ¿viste? Cuando hablábamos sistema sanitario y la gente te miraba como diciendo ¿a qué se refieren? Bueno, ¿a qué nos referimos? A esto que hoy empieza a aparecer y que empezamos todos a padecer de alguna manera a la hora de ir al médico, ir a atendernos, pedir un turno, llegar a una guardia, encontrarnos que faltan especialistas, encontrarnos que, como ha sucedido en estos últimos días, el brote de bronquiolitis ha sido más de lo esperado y lamentablemente la escasez de pediatras fue la noticia y el dato distintivo, y guardias colapsadas y hospitales públicos que no tenían capacidad de atender, ¿no? Distintas razones, desde el COVID para acá el sistema se resintió especialmente, resistió inexplicablemente o no tanto, yo lo atribuía a la gran voluntad de los profesionales de la salud de todas las áreas, resistió la pandemia y después de ahí para acá. Sí, diría Gaby, y vos lo podés confirmar mejor, los cimientos empezaron a temblar, ¿no? Sí. Cuando un edificio bancó demasiado Sí. en un momento Vos sabés que y después empieza a temblar. tenemos un problema, siguiendo con lo que vos decías, es que también en la cabeza de la gente el tema sanitario no ocupa los primeros espacios. Desgraciadamente, digo, hay problemas más serios todavía, como puede ser la inflación, la inseguridad, los problemas económicos, y el tema de sanitario emerge en situaciones claves. Una fue la pandemia y ahora, digamos, se pone un poco más en agenda debido a esto que vos estás comentando de la situación de los colegas, ¿no? Claro, empieza a ser tema, como vos decís, Gaby, empieza a aparecer en la agenda mediática o en la agenda de los argentinos, porque nos encontramos con dificultades para acceder a lo que antes accedíamos sin demasiado problema, ¿no? Y ya no importa si estás en el hospital, si tenés una obra social o si tenés la prepaga más cara. Para todos se ha complicado. Hay una ausencia o una baja en las especialidades. Hay una migración de los médicos especialistas de algunas cartillas. Desde los sectores gremiales obviamente se habla de una remuneración insuficiente y lo sabemos, nunca están ni estuvieron bien pagos los trabajadores del ámbito de la salud. Y todo esto empieza a resquebrajar el sistema, ¿no? Un sistema que, como decimos, viene realmente muy, pero muy golpeado. Vamos a tratar de entender en esta noche qué es lo que pasa, de qué hablamos cuando hablamos del sistema sanitario, de un sistema que además ya lo hemos contado muchas veces, pero siempre hay alguien que lo escucha por primera vez. En nuestro país es muy particular porque es un sistema federal, cada provincia tiene su propia decisión sobre lo que es su sistema de salud, pero a su vez es un país en el cual el 30% se atiende en los hospitales públicos y el restante 70% lo hace entre las obras sociales y las prepagas. Bueno, las cosas no están funcionando bien prácticamente en ningún lado y esto nos va a afectar a todos, ya nos está afectando a todos. Por eso tenemos hoy para conversar sobre este tema a un especialista en la materia, a un médico que además de ser médico es integrante de COMPRA, que es la Confederación Médica de la República Argentina. En un ratito ya está con nosotros el doctor Jorge Lapicino. Mientras tanto te damos la bienvenida, quédate con nosotros, estamos hasta las 9 de la noche. Bienvenidos nuevamente.
Esto es Fuerza Natural. Bueno, vamos a empezar a desandar esta noche de sábado y vamos a saludar quien está presente hoy con nosotros y con quien vamos a conversar un tema que es muy delicado, el doctor Jorge Iapicino, que es secretario de COPRA, que es la Confederación Médica de la República Argentina. Doc, gracias por venir, gracias por estar con nosotros hoy en el estudio. Gracias a ustedes, Milva, por la invitación. Bueno, vos sabés que reiteradamente hemos hablado con profesionales de la salud que han tenido que atravesar la pandemia desde adentro, ¿no? En los hospitales, en el frente de batalla, con enfermeros, con personal que es sanitario en distintos ámbitos, con gente administrativa, con personal de limpieza, o sea, todo lo que constituye la función del grupo de sanidad, ¿no? Y ha sido muy traumático tener que ver morirse tanta gente. Este es como el resumen, si te lo podría decir, que es lo que recibimos a menudo de los entrevistados a lo largo de los años posteriores a la pandemia. Lo más traumático ha sido ver morir a tanta gente. Es la frase que para mí resume todo, ¿no? Y todo esto, Jorge, no ha sido gratuito y no lo será. Y además sucede todo en un contexto de un sistema muy frágil al día de hoy, ¿no? Sí, yo estaba escuchando la presentación que estabas haciendo y primero felicitarte a vos y a Gabriel Barbragalo porque es cierto, es decir, ustedes vienen anunciando esto de que el edificio tiene los pilares deteriorados desde hace bastante tiempo. Nosotros desde las instituciones médicas también venimos alertando lo mismo, es decir, lo único que no hubo respuesta de parte de quien toma las decisiones. Preinstalar el tema, es decir, en la sociedad, me parece muy importante, Milva, porque los trabajadores de la salud, o los profesionales, los enfermeros, inclusive hasta los administrativos, como vos bien decías, no solo vieron morir mucha gente, porque el trabajo nuestro es permanentemente ver morir gente, sino que vieron morir a sus compañeros. Y tenían una esperanza. La esperanza que tenían era que de la pandemia salían más fortalecidos, que salían más reconocidos, es decir, que iba a haber de parte de la sociedad y de parte de quien toma las decisiones un mejoramiento en el tema de salud. No solo de los honorarios de los que trabajan, sino de las condiciones de trabajo, sobre todo en el sector público. Todo eso no sucedió, con lo cual lo que sucede ahora entre esos profesionales es un gran sentido de frustración. Lo que se siente es frustración. Yo creo que con esa palabra se resumen muchas cosas de las que están pasando. Uh-huh. Se sienten frustrados, es decir, esto es como si la selección argentina, que hizo el esfuerzo de ganar el Mundial, viniera a Ezeiza y no lo recibe ni la tía. Tal cual. Es decir, entonces hay una retribución por parte de la gente, de alguna manera, es decir, reconocen que hubo sacrificio. Nosotros hemos tenido muertos. Es decir, hemos perdido compañeros en esta batalla contra el COVID. Hemos perdido compañeros de trabajo, enfermeros, camilleros, en fin. Hay una lista de nombres muy importante que en algunas partes del país le han hecho un reconocimiento importante, en otras no. Vamos a aclarar un poco a la gente lo que es COMRA. COMRA es la Confederación Médica de la República Argentina, que representa a Jorge, y es una entidad de segundo orden. A COMRA participan todas las asociaciones gremiales médicas del país, de las 24 provincias, por lo cual es importante saber a quién tenemos hoy de invitado, que representa a médicos de los 3 subsectores. La Argentina, como vos bien explicaste, Milva, no solo tiene 24 ministros de salud, que son de cada una de las provincias por ser federal, sino que además tiene 3 subsectores, que es el sector de la seguridad social, que son las obras sociales, el sector de la medicina privada y un gran importante sistema que es el donde todos nacimos, digamos, que es el de la salud pública y el de los hospitales. Y ahí te quiero llevar, Jorge. Sí. ¿Cómo está hoy el hospital público? Y más deteriorado y más desorganizado, es decir, porque hay algo que nos falla a los argentinos, digo yo, es decir, porque no le encuentro otra explicación, que es el tema de la planificación. Desde los niveles estatales, es decir, donde se tiene que planificar, organizar, tratar de armonizar un sistema que tiene 24 distritos, como vos bien decías, Gabriel, y que cada uno de alguna manera es autónomo, no sucede nada de todo eso. Nosotros nos quejamos porque no estaba planificado nada cuando vino esta pandemia. Y algunos de nosotros, en algunos programas que ustedes nos permiten expresarnos, que cosa que es muy importante para nosotros y sobre todo en esta época, a través de los medios la gente se entera de las cosas que suceden, es que no se planifica nada porque en aquella época nos quejamos por la falta de planificación y decíamos que cuando venga otra pandemia nos iba a encontrar iguales o peor. Y si en este momento viniera, ojalá que no suceda, es decir, pero las posibilidades siempre existen,
no hay ninguna planificación preventiva de esa nueva pandemia. Ustedes no se olviden que cuando acá vino el COVID, hacía tiempo que ya había empezado en otras partes del mundo, claro, que nos permitían de alguna manera ver qué pasaba. Sin embargo, acá lo que se hizo fue, como no había planificación, se hizo comprar camitas. Se improvisó. Se improvisó. Entonces compraron 1000 camitas en un lado, las pusieron. Imagínense ustedes con una epidemia, comprar camas para que estemos todos juntos. Es decir, es una cosa sí, realmente desacertado. Bueno, no teníamos elementos, en los hospitales públicos nos faltaban los barbijos que todo el mundo conoce ahora, los camisolines, es decir, en fin. Es decir, y ahora estamos igual, o peor. Peor, yo creo que peor, porque además pensaba lo siguiente, Jorge, estamos en un año electoral, ¿no? Y viste que hay temas, bueno, esto corre por mi cuenta, ¿no? Digo, quienes están en campaña muy preocupados en el cierre de listas y en la formación de cómo se presentan para las elecciones y demás, nadie entra en determinados temas. En la salud nadie entra. Meterse con la salud es un montón. Seguimos esperando como ciudadanos una salud en todas las políticas, como nos gusta decir a nosotros, ¿no? Un sistema que atraviese toda la sociedad en base a la salud pública, entendiendo que de ahí parte todo el resto, ¿no? Pero bueno, acotémoslo al funcionamiento en sí de la salud, porque entendemos que es mucho más amplio salud en todas las políticas, pero digo, nadie habla de esto, porque realmente es un montón. Hacer una modificación o tomar por donde hay que tomar la situación y empezar a ocuparse del sistema de salud argentino es una tarea difícil, ardua y no se resuelve inmediatamente. También, tal vez no sea electoralmente un buen gancho, ¿no? Mira, hablando en términos médicos, Milo va a decir esto que vos decís es un buen diagnóstico. Hiciste un buen diagnóstico. Es decir, lamentablemente sí. Lamentablemente sí. El Estado se viene haciendo el distraído. El Estado como Estado con E mayúscula, ¿no? Sí, sí, claro. Se viene haciendo el distraído en la Argentina desde hace muchos años. Yo te diría décadas. Porque si vos mirás un número solamente, es decir, te indica todo lo demás. En este momento, la participación que tiene el Estado en un PBI que salud debe andar rondando los 9 puntos, poquito más, poquito menos, siempre estamos en 9. La participación de todos los estados sumados, de las provincias y el nacional, da el 2.7 de ese PBI. Antes era el 3.3. En plata es un montón de dinero que yo no la puedo ni siquiera expresar a través. No sé si la sé escribir. Pero del 3.3 al 2.7 significa que el Estado le pasó al privado gran parte de las responsabilidades. Y eso se ve en las leyes que sacan los legisladores, se ve en un montón de cosas que están terminando y liquidando sectores como el sector privado, como el sector de la seguridad social. Es decir, no es solo que no se ocupan ni siquiera hablan, sino que cuando se meten en este tema terminan haciendo daño. Vos sabés que hay me parece que pusiste el dedo en la llaga, llamémosle, que tiene que ver con esto del desfinanciamiento del sistema de salud. Y la Argentina cuenta con un sistema de financiamiento un poco antiguo que tiene que ver con aportes y contribuciones de los sueldos en lo que es la seguridad social, con lo que se paga de bolsillo y con el pago de impuestos para la salud pública, y muchos de nosotros y mucha gente aporta a los tres y más de una vez. Porque a veces paga una prepaga y de eso paga el IVA y vuelve a aportar. O en la familia tenés el que es una obra social provincial no se puede unir con una obra social sindical, etcétera, etcétera. Entonces, creo que el resultante es lo que estamos viviendo y lo que representa, Jorge, lo que representa la CONRA, que es cada vez más dinero se va fuera del sector, se va en la industria, se va en la innovación, cosa que es muy importante, porque eso es lo que ha hecho que la esperanza de vida haya aumentado, pero lamentablemente la variable de ajuste empieza a ser el recurso humano, profesional y no profesional, Jorge. Sí, es decir, las dos cosas que vos dijiste, Gabriel, es decir, el recurso humano es la variable de ajuste del sistema, porque no queda otra, y la otra es el bolsillo de la gente. Claro. Esto es lo que vos decías, es decir, la gente aporta 3 veces un sistema y utiliza como puede uno. Entonces, es decir, es un derroche de dinero, es decir, una mala organización. Por eso yo lo digo, no hay ni planificación ni organización. Y el que tiene que regir de alguna manera eso es el Estado. El Estado tiene que dejar que el privado trabaje de la mejor manera que pueda, como antiguamente era, después de la ley que salió en el fines del 2011, principio del 2012. Así es. Ley que habría que directamente derogar para empezar a conversar. Hablamos de la ley de medicina prepaga. Sí. Que es lo que le puso toda la responsabilidad a un sistema que atiende
a menos de 5 millones de personas. Así de los 47 millones. Sí. Creo que hay un poco menos. Sí. Bueno, entre 5 y 6. Entre 5 y 6. Ahora quedaron entre menos. 5 y 6. Sí, entre 5 y 6 millones. Porque, bueno, nada, decir, y la seguridad social que padece el tema de que los salarios están deprimidos y obviamente decir, el dinero que llega a la seguridad social no alcanza para cubrir las prestaciones. Y después hay algunos sectores de este gran sistema al que nadie le pone el cascabel al gato, es decir, es el tema de los medicamentos, de los insumos importados, con todas las dificultades que hay. Y nada, nosotros estamos acostumbrados, los médicos argentinos, yo puedo hablar por los médicos, es decir, estamos acostumbrados a dar lo mejor medicina que se pueda dar. Y trabajar en esas condiciones, más allá del salario, Milva y Gabriel, es lastimoso, es decir, es doloroso. Es que dependemos de eso, Jorge, y es tan loable, pero al mismo tiempo no debería ser así, porque el hospital público lo sostienen los médicos, los enfermeros, los camilleros, que tienen una vocación enorme, y todas las especialidades que hay dentro de lo que es el personal sanitario, ¿no? Y no, digo, está bien porque tiene que ver con la vocación de ustedes y eso habla bien de ustedes, pero está mal porque además deberían cobrar bien por hacer lo que hacen. Entonces, la pregunta es, que en este momento es lo que empieza a aparecer mediáticamente y la primera afectación que la gente encuentra, ¿no? ¿Qué pasa con los especialistas? ¿Qué pasa con los médicos? ¿Por qué se están yendo de las cartillas? ¿Por qué no están en los hospitales tantos como antes? ¿Por qué hay lugares donde no tienen especialistas? ¿Por qué hay muchos que se están yendo del país? ¿Cómo es que no se puede pagar bien a este sector que es esencial y lo fue en el peor momento de la historia contemporánea que nos tocó vivir en estos últimos años? Porque es la variable de ajuste, es decir, el sistema está desfinanciado en todos desde el privado hasta el Estado. Claro. El Estado fue el primero que desfinanció el sistema. Es decir, y después, como no alcanzaba, terminó desfinanciando los otros dos. Es decir, esta es lo que yo he vivido en la Argentina. Cuando vos preguntás, los políticos no se ocupan de esto y no lo dicen, es decir, es porque se meten en un lugar donde es incómodo. Inclusive no se sabe cuáles son las propuestas de los distintos sectores. ¿Por dónde empezar? Bueno, no hay propuestas, no las conocemos y ellos creo que no saben por dónde empezar. Y salud, ¿sabés qué pasa, Milva? Decir, salud es de alguna manera decir, nosotros nos acordamos cuando la perdemos. Totalmente. Entonces, mientras no la perdés, no pasa nada. Es decir, te sale más caro, pagar la cuota, decir, che, a ver cómo hago para pagar un poco menos porque no me alcanza. Estás ahí. Ahora, la tragedia, como una tragedia griega, empieza cuando vos no tenés acceso a un lugar, cuando los turnos te lo dan para dentro de 2 meses, cuando vas al médico y el médico, como no cobra lo suficiente, te cobra un plus. Es decir, pasa eso, que no es lo deseable, pero es lo posible, es decir, es lo que sucede. Si vos estudiaste hasta los 30 años más o menos como para poder recibirte de algo, te tenés que seguir perfeccionando y encima ganás menos que cualquiera que tiene un oficio con mucho menos sacrificio. Es decir, llega un momento que vos o buscás otro destino, o los que vienen atrás directamente se van, o como hacen los médicos que viven en la zona oeste de la Argentina, que se van a Chile a hacer una guardia porque le representa las 3-4 guardias que hacen acá. Sí, lamentablemente cuando escuchamos que el tema de salud se pone en la primera plana, empieza a teñirse de ideología. Y discutimos ideología en vez de discutir problemas y soluciones. Los países serios han resuelto el tema sanitario más allá del gobierno de turno. Se pusieron de acuerdo y dijeron, vamos para este lado. Y los gobiernos van cambiando, van oscilando, pero no es un tema ideológico. Desgraciadamente, lo digo, que termina siendo, entonces, hacemos un plan de salud y lo pensamos para 4 años, porque en 4 años viene otro y lo va a cambiar, y viene otro y lo va a cambiar. Y lamentablemente seguimos dando pasos para atrás, Jorge. Aparte hay un antecedente grave que Gabriel los conoce, es decir, nosotros tenemos ya cierta edad donde hemos vivido muchas cosas, y cada vez que se quiso hacer una reforma de salud en la Argentina, fracasó. Fracasó porque la política no estaba preparada para hacer la reforma, porque no llegaron a los consensos, porque no hicieron lo que Gabriel dice. Esto tiene que ser una política de Estado. Claro, tiene que trascender a los gobiernos. No de gobierno. Desgraciadamente se confunden políticas de gobierno con políticas de Estado. La educación, la salud, la seguridad, la justicia, son políticas de Estado. Que se pongan de acuerdo ahora que dice que quieren hacer los grandes pactos. Se pongan también lo escuchamos mucho, ¿no? Claro, ¿cuántas veces, no? Claro. También lo escuchamos. Entonces, sí, que se pongan de acuerdo, que hagan una política de Estado y la sociedad va a vivir más feliz. Y que se peleen por cosas que tienen que ver con otros temas que no son esenciales. Sí, pero que nos garanticen lo esencial, porque mientras tanto se pelean por cosas que no les interesa a nadie más que a ellos y tenemos todo lo esencial absolutamente roto. El tejido social destruido, porque todo esto,
lamentablemente termina en eso, en un tejido social roto. Jorge, ¿te podés quedar con nosotros un ratito más? ¿Tenés un tiempo? ¿Tenés ganas? Es un gusto. El gusto es nuestro. Estamos hablando con el doctor Jorge Iapicino, que es secretario de COMRA, lo dije bien ahora, ¿no, Gaby? Confederación Médica de la República Argentina, porque lo dije mal, ya varias veces le dijiste que yo le cambio el nombre a la gente y cambio las siglas también. La señora Milva Castellini es la mejor conductora, pero le gusta cambiar los nombres, es así. Todo el tiempo le cambio el nombre y el apellido a la gente. Es más, yo no me llamo Gabriel, pero ella me dice Gabriel. Es cierto. ¿no? Tengo esa cuestión, qué sé yo, cada uno tiene lo suyo, ¿no? Pero no es mala voluntad, es un despiste raro que no puedo corregir. Bien. Bueno, hacemos una pausa, Jorge, breve, quédate con nosotros, que es súper interesante conversar con vos. Esto es Fuerza Natural. Bueno, hoy es tiempo de ponernos del lado B, de escuchar la columna ya vertebral de este programa que le hace el doctor Gabriel Barbagalo. Esta vez se titula Levántate y anda, y la presenta... Sí, levántate y anda, Milva. Vos sabés que 24 de junio, el 24 de junio se celebran varias cosas. El nacimiento de Ernesto Sábato, de Fangio, de Riquelme, la muerte de Gardel, la muerte de Rodrigo. Pero voy a hablar de otra persona que nació un 24 de junio, que es un claro ejemplo de resiliencia. Hoy se cumplen 36 años del nacimiento en Rosario de un chico que, a medida que fue creciendo, precisamente se le hacía más evidente su problema de crecimiento. Al mismo tiempo empezaba a tejer su futuro como leyenda del fútbol. Hablo de Lionel Andrés Messi. Hoy cumple 36 años Messi. ¿Y qué puedo decir de nuevo del Messi jugador, del Messi leyenda o del Messi campeón que no se haya dicho? Quiero detenerme en aquel chico de 12 años que, buscando una solución a un problema hormonal, recaló en el Fútbol Club Barcelona, alma mater donde pudo encontrar su cura, su desarrollo, la construcción de su propia familia y su estrella. Un caso de resiliencia. Hijo de un matrimonio de clase media de Rosario y pulga endiablada del fútbol infantil, a quien se le diagnosticó déficit de somatotrofina, que es la hormona de crecimiento que debe actuar en una etapa determinada de la vida antes que los cartílagos de los huesos se cierren y detengan el alargamiento potencial. Una carrera contra el tiempo y contra el costo de la medicación, $2.000 por mes. Inalcanzable para aquella familia de aquella Argentina de principios de milenio, que producto del talento desenfrenado del pequeño Lío, recaló en la masía del Club Barcelona, que lo adoptó y le financió la tan ansiada pócima milagrosa. Y así comenzó la historia de leyenda del pequeño hombrecito que, lejos de su lugar en el mundo, jamás olvidó sus raíces, que soportó múltiples pinchazos diarios que de a poco lo fueron elevando del piso. Una historia perfecta de resiliencia propia de la definición de la RAE. Dice la RAE, la Real Academia Española, sobre resiliencia: es la capacidad de adaptación de un ser vivo a un agente perturbador o a un estado de situación adversa. El exilio por razones de salud de un niño de 12 años condenado a ser pinchado con frecuencia. La disgregación de la familia entre Rosario y Barcelona. Un país distinto, el adiós a los amigos, el cambio de escuela. Todo eso en un chico que enfrentó con estoicismo el destino que parecía esquivo, siempre apoyado en una familia continente. Lionel, levántate y anda. Y Lionel se levantó y anduvo. Rompió todos los récords, ganó todo lo que jugó. Admirados por compañeros y adversarios, reconocidos por otros deportistas. Como dicen los americanos, un verdadero GOAT o GOAT, acrónimo de el mejor de todos los tiempos. Y cómo no iba a superar los agravios de torpes opinadores que no podrían dar 2 pasos seguidos en una cancha de fútbol, que lo compararon y lo descalificaron. Precisamente a este pequeño genio que rompió todas las estadísticas luego de superar una enfermedad de remedio caro y tratamiento doloroso, obligado a migrar siendo un nene y, pese a todo, jamás perdió la letra S aspirada que tiene todo rosarino. A lo sumo un andá pa' allá, bobo. Feliz cumpleaños a Lionel Andrés Messi, que nos hizo muy felices, pero que seguirá dando examen cada vez que salga a una cancha. Porque a eso también se deben acostumbrar los genios resilientes, los que se levantaron de las caídas, los que se curaron sus enfermedades, los que emergieron de cada naufragio. Es el legado de Lío, ese pequeño gigante reparador de sueños.
Es que es muy difícil volver, ¿viste? Nos quedamos así como muy conmovidos con la editorial que hiciste y con la canción que vino después. Y te voy a hacer una sola Dale, corrección, por querido favor, Gaby. por En favor. Santa Fe también nos tragamos las S. Sí, las por 11, supuesto. las era, las 8, los años. Lo que pasa que yo, cuando me vine a vivir a Buenos Aires, tuve que Los ojos, modificar los aquello. ojos. Los ojos. Los ojos y los años. Lo que pasa es que Messi, que es un grande, yo lo escucho hablar así, me conmueve profundamente en toda la provincia de Santa Fe. Y en muchas ciudades también, ¿no? Ahora, del ¿no te resto del parece, país, no te parece que fascinante? aspiramos las heces. Que yo conozco amigos Pero es bien conocidos, santafesino conocidos que se van 10 días de vacaciones a España y vienen y dicen, vale, hombre. Y Messi Son unos favores. vive ahí de Eso los 12 sí. años y sigue hablando en Rosario Gacino, Y ¿viste? la mujer, que Antonella. Por eso hay que decirle, vos andá para allá. 10 Claro. días en España y vienen así. Messi se crió allá y no perdió esa esencia tan linda que lo hace que lo amemos más todavía. Por eso no sé si nos va a escuchar, seguramente no, capaz sí, pero le mandamos de acá un feliz cumpleaños. Y gracias por Claro todas las que sí. alegrías que nos dio, ¿no? Gracias por tanto, Lío, gracias por tanto. Bueno, entremos en lo que es temas de hoy, porque también tenemos otro entrevistado y otro colega también, colega de Gabriel y colega de Jorge, ¿no? Para poder hablar de este tema, ley de salud mental, tema enorme si lo hay. Lamentablemente siempre, y esto tal vez es una autocrítica de quienes hacemos a diario medios de comunicación, noticieros, programas y demás. En algún punto siempre nos falta profundidad para abordar este tema. ¿Por qué lo digo? Porque es noticia cuando hay algún episodio, sobre todo de alguien conocido, que expone el tema de la salud mental y de cómo se procede ante esta persona que está padeciendo este tipo de enfermedad, ¿no? Nos quedamos siempre cortos porque nos quedamos por ahí en el hecho anecdótico, entre comillas, o cuando hay algún policía, como ha sido aquel caso emblemático en Avenida Figueroa Alcorta, ¿no? Que cuando quiso detener a una persona muere por una puñalada que le pasa por el costadito del chaleco de seguridad, Gaby, ¿te acordás? Sí, claro. Y esa persona que lo hiere y lo mata era alguien que estaba padeciendo un trastorno de índole psiquiátrico y estaba a la deriva. Ese es el tema. Hay una ley que no está alcanzando o no se está aplicando correctamente bien o algo falta claramente porque no vemos que la cosa también en este aspecto, esto es salud también pública, Obvio. esté contenida. No sentimos eso, ¿no? Sí, y desgraciadamente cuando pasan casos como el de Chano, que generalmente es donde empieza a discutirse, o sea, volvemos a lo mismo que hablábamos antes con Jorge, la agenda la abre y la cierra un caso y no debe ser, parece que la agenda desde el punto de vista de la salud tiene que ser algo que esté planificado, como decía Jorge antes. Fíjate que la Ley Nacional de Salud Mental fue sancionada en el 2010 y reglamentada 3 años después. Es una ley progresiva que nunca fue plenamente implementada, ya que nunca tuvo el presupuesto necesario como la mayor parte de las leyes en temas de salud. Y entre sus ejes relevantes establece las perspectivas de los derechos humanos en la atención a los usuarios de la salud mental, a la presunción de capacidad de todas las personas, al abordaje de equipos interdisciplinarios e incorpora también a las adicciones y al uso problemático de sustancias como parte integrante a ser tratado dentro de las políticas de salud mental. Y un punto no menor tiene que ver con la voy a ver si me sale, la ruptura del concepto de manicomio, la desmanicomialización, así se diría, en donde se establece la prohibición de la creación de nuevos manicomios. El manicomio es algo que también tiene mucho de ideológico esto. Horrible. También tiene mucho ideológico esto de que no pueden hacerse más hospitales o sanatorios monovalentes desde el punto de vista de salud mental. La palabra manicomio es un espanto. Digo, pero Sí. Sería un sanatorio monovalente especializado en temas para pacientes agudos o subagudos o crónicos de salud mental. Y ahora está prohibido crear nuevos establecimientos, hay que adaptar los ya existentes e incorporar la atención de salud mental a los hospitales generales, Milva. Hablemos con quienes saben mucho de esto porque lo han estudiado, porque han debatido en el Congreso o han participado, mejor dicho, en las comisiones donde se ha planteado esta nueva ley. Está en línea con nosotros el médico especialista en psiquiatría, el doctor Santiago Levin, con quien hemos conversado ya en muchísimas oportunidades, graduado en psiquiatría, doctor en medicina de la Universidad de Buenos Aires, docente, ha presidido la Asociación de Psiquiatras Argentinos. Bueno, un montón de cosas podemos decir, Santiago, de vos, pero sobre todo agradecerte por estar con nosotros esta vez. ¿Cómo va? Bien, Milva, un gusto escucharte. Muchas gracias por llamar.
a vos por estar siempre disponible. Hemos conversado con vos en otras oportunidades y siempre nos has dejado frases que nos han quedado resonando mucho, ¿no? Dai Beleza rescató una de salud en todas las políticas. La tristeza tiene mala prensa, nos dijiste, y a veces ocultarla tanto genera muchos problemas, ¿no? En tiempos donde parece que todo tiene que ser pum para arriba y que hay que poder con todo y hay que soltar, y en realidad se trata muchas veces de sostener y de no soltar. ¿Cómo sostenemos el sistema de salud desde el punto de vista psiquiátrico? ¿Cómo contenemos y sostenemos a aquellos pacientes que están tan sueltos, ¿no? En tiempos donde es tan importante contener. Yo estaba escuchando la intro, se dijeron cosas importantes, recién. Yo quisiera proponer 2 o 3 cosas y después voy a tu pregunta que es muy importante. Primero, Dale. creo que es trascendente que desde los medios de comunicación intentemos correr esa discusión agotadora e inútil de ley sí, ley no. Ujú. La Ley Nacional de Salud Mental es una ley de avanzada, es una ley de derechos humanos, no se puede discutir la ley. Seguramente hay algunas cosas que hay que pulir, por ejemplo, no es muy clara en el momento de la urgencia, ha generado en las urgencias callejeras una vacilación que la estamos pagando cara, necesitamos fuerzas de seguridad que estén bien entrenadas porque son las primeras que llegan. Y también es importante no solamente decir que la ley es una ley importante y que todos la queremos y que estamos mejor con ella que sin ella, sino también, y aparte el paradigma que trae la ley ya está incorporado al plexo legislativo de mayor jerarquía, porque hay tratados internacionales, esos conceptos nuevos de discapacidad social están en el nuevo Código Civil y Comercial, no es solamente una ley. Es todo un paradigma novedoso que nos impulsa desde el punto de vista ético y de los derechos humanos a la construcción de una perspectiva comunitaria en salud mental, no hospitalocéntrica. Pero esto suena muy lindo en el discurso y luego la realidad está lamentablemente muy alejada de ese discurso. Y esto ocurre en países como el nuestro, en donde hay 50% de pobreza, pero también ocurre en otros países con mejores presupuestos. Hay algo que dificulta la comprensión de la importancia de lo mental en la salud. La pandemia de coronavirus nos tiró sobre la cara una realidad que no estábamos viendo. Y hoy se la ve un poquito mejor, tampoco demasiado mejor. Han estallado las consultas por trastornos de ansiedad, por depresiones. La depresión se encamina a ser para el 2050 la principal enfermedad planetaria, por encima de las enfermedades cardiovasculares que venían dominando la epidemiología, la estadística en salud. Y algo estamos haciendo muy, muy mal como civilización si estamos generando como principal causa de padecimiento en salud la depresión. Han aumentado muy alarmantemente los suicidios en la franja infantojuvenil. Están escaseando psiquiatras infantojuveniles en Argentina, en la región y en todo el planeta. Y también es importante desde los medios no solamente colocar, digamos, en términos de ley buena o ley mala, es una ley buena, punto, aceptémosla, implementémosla y fijémonos si no hay 2 o 3 cosas que pulir mejor para que las cosas salgan mejor. Otra cosa que es importante hacer desde los medios es no vincular locura con violencia, porque es una relación espuria. Correcto. Es muy, muy, muy ocasional que una persona descompensada le ocasione un daño físico o psíquico a otro. Son realmente casos muy excepcionales, muy dramáticos y muy desgraciados, pero no son la regla. En general, las personas con descompensaciones mentales sufren en soledad, son víctimas de la discriminación, del estigma, a veces incluso utilizados para cometer delitos, pero muy rara vez una persona con una descompensación mental agrede físicamente a otra. Entonces no tenemos que tenerle miedo ni a la locura ni a las personas con trastornos mentales. Tenemos que ofrecerles ayuda. Y en nuestros regímenes democráticos, la institución de instituciones que tiene que ocuparse de esa atención y de la planificación y la implementación es el Estado. Santiago, Entonces, sí, perdón. No, completa la idea. Cuando hay personas que quedan atascadas viviendo años y años en pabellones crónicos, en hospitales monovalentes, eso es una absoluta violación de los derechos humanos. Quiero decir que
algunas personas maliciosamente asocian esa situación con decisiones de los médicos psiquiatras. Nosotros los médicos psiquiatras somos los primeros denunciantes de esa situación de injusticia y responsabilizamos al Estado, que está encarnado en sus funcionarios, que rotan con el tiempo, que tienen la obligación, ahora legal, no solo moral, de encontrar para todas esas almas olvidadas un lugar en el mundo y hacer un cambio cultural para que esas almas olvidadas puedan volver a vivir entre nosotros, que es el lugar en donde no tendrían que haberse ido nunca. La lógica manicomial está en la cabeza, no está en los ladrillos, no alcanza con llevar un tractor y derribar una pared. La lógica manicomial está en el apartamiento, en el bullying, en el estigma, en el olvido, en morirse de frío, como pasa ahora en las calles de Buenos Aires, ayer precisamente. Eso es el manicomio. El manicomio es no tener hambre, no tener atención. ¿Necesitamos hospitales generales que reciban urgencias? Sí, estamos lejos todavía de eso. Por eso nuestros viejos monovalentes siguen cumpliendo un rol social en este momento insustituible. Entonces, ¿el loco es peligroso? No. ¿El psiquiatra encierra gente para que se quede durante años atascada fuera del...? No, tampoco. Necesitamos una rediscusión como sociedad sobre qué lugar le vamos a dar a la salud mental en nuestras políticas públicas, no solo en salud, sino también en la educación. Santiago, ¿cómo te va? Gabriel te habla, ¿qué decís? ¿Qué tal? Mucho gusto. Bien. A ver, me adelantaste un poco a lo que te iba a preguntar, pero quiero reformularte la pregunta. Respecto de esto del manicomio, o llamémosle del hospital o el sanatorio monovalente, una cosa, yo comprendo que la violación de los derechos humanos es algo que debe castigarse y evitarse y en todos los establecimientos y en todo el trato de personas y de pacientes. Ahora, si en un momento la patología cardiovascular fue y sigue siendo la causa de muerte más importante y tenemos infinidad de sanatorios monovalentes cardiovasculares, la pregunta es, olvídate la palabra manicomio, si el tener entidades monovalentes de salud mental, si lo ves realmente como una medida que tenemos que seguir avanzando en ese camino, si es algo que lamentablemente está de la mano de un fenómeno ideológico, o si realmente todavía hay lugar para que puedan resolver algunos problemas de algo que va a ser muy frecuente, como vos bien aclaraste, que va a ser probablemente la endemia más importante de las próximas 2 décadas, ¿no? No sé si entendiste de dónde voy. Sí, entiendo perfectamente la discusión, la venimos dando dentro del campo de la salud mental desde siempre. Iba a decir nosotros, voy a hablar en primera persona. Perfecto. Del singular. Yo creo, iba a decir nosotros los psiquiatras, pero no me arrogo esa representación. Yo creo que la práctica clínica muestra, la realidad cotidiana muestra que el hospital monovalente, que nosotros preferimos llamar especializado, sigue siendo necesario. No se han generado las modificaciones que la ley manda en los hospitales generales, y por motivos que se entienden muy fácilmente, no es lo mismo atender en una guardia médica de un hospital general una descompensación mental que una descompensación cardíaca o un embarazo inminente o una persona con una fractura. Se necesita un espacio especializado, un equipo interdisciplinario, una enfermería especializada. Si el día que todo eso exista, por ahora es una utopía, podemos volver a discutir si las guardias especializadas monovalentes son o no son necesarias. Yo creo que no hay una respuesta única, religiosa. Depende mucho de cómo se diseñe bien el sistema de atención, porque por un lado es verdad que lo mental tiene una especificidad, pero también es verdad, digamos, yo también le doy la derecha a quienes sostienen que salud mental también es salud, y si es salud también se tiene que atender en el hospital general. Por el momento no estamos ni cerca de que eso suceda. Por eso, los hospitales monovalentes, no solamente del sector público, todas las clínicas privadas de las que nadie habla, están a tope. Sí. No existen camas de internación en agudo en este momento. Exactamente, a eso digo. Entonces, más podríamos hablar de cerrar lo que no solamente se sigue utilizando, sino que cada vez se demanda más.
Claramente. Santiago, siempre es un gran placer conversar con vos, siempre nos falta tiempo porque conversar con vos es reflexionar al mismo tiempo y ir comprendiendo y aprendiendo cosas. Seguramente es un tema que vamos a seguir abordando como lo venimos haciendo y vamos a volver a llamarte y te agradecemos mucho, mucho este tiempo que nos has Milva, dispensado. solamente 10 segundos más. Sí, claro. Dejemos afuera de toda esta discusión los cientos de personas atascadas en viejos manicomios que Claro, tienen el derecho de vivir en la comunidad, en residencias por supuesto. asistidas, con talleres protegidos, cerca de su familia, de su comunidad y con pensiones estatales. Después discutimos lo agudo, que va por otro lado. Y siempre estamos Clarísimo. hablando de derechos humanos porque estamos hablando de salud mental. Muy, muy excelente aclaración, lo dejamos abierto para la próxima. Gracias, Santiago Levin, gracias por conversar Un con beso nosotros. grande, Gracias. Milva. Muchas Beso gracias a vos. enorme. Gracias, el médico psiquiatra Santiago Levin con nosotros en este tema tan delicado y tan grande. Viste, Gaby, es muy grande, son temas que, y lo suma el doctor Jorge Iapicino que está con nosotros desde temprano. Esto es salud pública también, Jorge, y también sabemos que faltan especialistas en esta materia, ¿no? No es fácil abordar y dedicarse a la psiquiatría. Es otro ejemplo más, Milva, de la falta de planificación. Lamentablemente sí, ¿no? Y eso es contundente y se está sintiendo y mucho también en nuestro país. Gracias, Jorge, por visitarnos hoy en Radio con Vos, en salud en todas las políticas, iba a decir, y en Fuerza Natural, por supuesto. Gracias a ustedes por la invitación y sigan adelante con el mismo camino, así que alguna vez vamos a ver la luz. Ojalá que sí, creemos en eso profundamente. Hay un tema que nos quedó pendiente con los dos, por el cual lo vamos a comprometer a ambos, al doctor Levinia y al doctor Dale. Iapicino, que tiene que ver con el síndrome de burnout que sufren los médicos, ¿no? Que es un tema de salud mental y es un tema, una patología laboral de los médicos. Y bueno, nos quedamos sin tiempo, Jorge, pero me parece que es un tema importante, ¿no? Para la próxima, que encantado, decir, encantado. Bueno, básicamente aclaramos que es cuando el estrés, casi un estrés postraumático de la carga laboral que tienen los profesionales que están ante situación de estrés permanente. Algo así como la cabeza quemada. Exactamente, eso quiere decir. Milva. Sí, gracias por acompañarnos. Es un gran placer hacer Fuerza Natural. Nos encontramos el próximo sábado. Que tengas una linda noche. Gracias. Chau a todos. Chao.